Cada mañana, cientos de personas cruzan las puertas de la Asamblea Legislativa con la responsabilidad de tomar decisiones que impactan al país. Entre ellas está Carol Matamoros, diputada, microbióloga, servidora pública. Pero detrás del cargo y de las responsabilidades diarias, hay una historia que comenzó mucho antes de llegar a este lugar. Muy buenas noches, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos una noche más en nuestro programa. Esta noche tenemos a una invitada muy especial y tal vez ustedes la han visto en el plenario legislativo, en alguna comisión, en alguna gira por Guanacaste o el país. Esta noche tenemos el agrado de tener en este programa a la doctora y diputada Carol Matamoros Montoya. Diputada, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en este espacio donde vamos a conocer un poco más de usted. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por el espacio y la oportunidad de compartir un poco de mi historia. Gracias. Doña Carol, ¿quién es Carol Matamoros? Bueno, Carol Matamoros es una persona soñadora, que le gusta mucho la ilusión de las cosas nuevas, de la sorpresa. Una persona que también vive mucho de añoranzas, de recuerdos, que disfruta mucho estar con su familia, que prioriza mucho también el espacio con sus seres queridos. Diría que es una persona también, soy una persona cariñosa y una persona que pone por encima mucho de verdad los sentimientos en todo. Qué lindo, ¿eh? ¿Dónde creció y qué recuerdos guarda con cariño de esa etapa? Bueno, si bien es cierto, soy diputada por Guanacaste. Yo soy o represento a esos guanacastecos que no nacieron en su provincia. Mis papás desde muy jóvenes tuvieron que buscar una oportunidad de empleo digno y oportunidades también de estudio en la capital. Entonces, recuerdo una niñez lejana a mi provincia de mis amores, ¿verdad? Entonces, para mí ir a Guanacaste era señal de alegría, era señal de ver a mis abuelitos, de escuchar historias guanacastecas, leyendas, las tradiciones, las comidas, alegría, ¿verdad? Entonces, recuerdo mucho de mi niñez esa parte, el ir a Guanacaste y ligar Guanacaste siempre con emoción de ver a mis seres queridos y con también la ilusión de en algún momento regresar. Sí, y bueno, ¿verdad? Usted representa a Guanacaste, pero menciona que nació acá en San José. ¿En qué momento vuelve nuevamente a Guanacaste? ¿Cómo vivió, digamos, esa etapa entre parte de su niñez en San José y otra parte en Guanacaste? ¿Cómo fue todo eso en sí? Sí, bueno, como antes le decía, mis papás buscaron oportunidad laboral acá y de estudio. Entonces mi primera etapa o los primeros años de mi vida escolar los realicé en la escuela Roosevelt de San Pedro, Montes de Oca, acá en San José, en la provincia de San José. Y siempre recuerdo que mi único referente verde era la Plaza Roosevelt y cuando la veía me soñaba corriendo por la provincia de Guanacaste, bueno, por los potreros, sí. Y lo que compartía o el referente de Guanacaste que tenía era durante mis épocas de vacaciones. Sí recuerdo mucho haber cuestionado a mis papás que por qué no vivíamos en Guanacaste. Siendo una niña, ¿verdad? No conociendo tan a fondo la realidad de que por necesidad pues estábamos viviendo en San José.
Y más adelante se les presentó a mis papás la oportunidad de volver a Guanacaste, entonces recuerdo que eso fue una historia muy llena de ilusión para todos, ¿verdad? Esa era la añoranza que teníamos, volver. Y fue un sueño hecho realidad para mí, de verdad que sí, ir a Guanacaste, poder jugar con mis primos, que todos son guanacastecos, y culminar mis estudios escolares en Liberia. Allí fue donde me gradué de 6º grado y también pude hacer mis estudios colegiales, dichosamente. Muy bien, nada más bonito, ¿verdad? Como volver a la tierra o a las raíces de donde es uno. ¿Qué soñaba hacer cuando era pequeña? Bueno, recuerdo que cuando estaba muy chiquitita lo que quería estudiar era biología marina. Siempre me gustó mucho el agua y me gustaba mucho nadar. Siempre me gustó la parte científica. Yo creo que eso siempre ha marcado toda mi historia, el buscar el porqué de las cosas. Y había escuchado mucho también o leía mucho sobre la importancia del agua. Entonces yo también solía soñar que era una heroína de los animales acuáticos, entonces tenía mucha ilusión por ser bióloga marina, pero ya con el tiempo pues no fue que mi perspectiva cambiara, siempre el componente de pensar en el agua como un recurso que debemos proteger, pues siempre me ha marcado, y siempre me ha gustado también los océanos, pero ahorita que soy microbióloga, bueno, más adelante tal vez pueda hablarle de eso, pero la parte científica fue la que más pesó en esta decisión final. Sí, siempre desde niña trajo esa espinita, digamos, por lo científico, que luego más adelante ya cambió. ¿Hubo algún acontecimiento específico que usted recuerda que haya marcado su adolescencia? Diría que durante mi adolescencia fue precisamente el hecho de que mi papá tuviera que regresarse a San José. Ya nos habíamos consolidado en Guanacaste, habíamos estado un tiempo juntos y resultó que la oportunidad laboral que se le había aperturado pues cambió el panorama y de un pronto a otro pues ya no tenía esa oportunidad laboral, así que tuvo que regresarse a San José. Entonces creo que gran parte de mi época de adolescencia lo que más me marcó fue esa pequeña ausencia de mi padre, esa figura paternal que toda niña y sobre todo durante esta época pues añora, ¿verdad? Tener ese acompañamiento de un padre que dichosamente después ya logró volver a Guanacaste con nosotros y pues me ha acompañado inclusive durante esta época, ¿verdad? Ya adulta. Qué lindo, muy bien. Y bueno, estuvo acá en San José, parte de su niñez se desarrolló en San José, luego ya volvieron nuevamente a Guanacaste, pero cuando llega la etapa de entrar a la vida universitaria, tiene que venir nuevamente de Guanacaste a San José. ¿Cómo vuelve a vivir esa etapa o cómo vive ahora esa etapa universitaria cuando nuevamente le tocó regresarse a San José? Sí, ha sido una historia, ¿verdad? Un poco cómica, le digo yo a mi mamá y a mis papás, en realidad, que me he compartido entre las dos provincias a lo largo de mi historia. Sin duda alguna, la oportunidad de entrar a la universidad pública fue, bueno, una noticia que todos recibimos con gran alegría. Logré entrar a una carrera que, bueno, era muy difícil, de verdad, por corte entrar, entonces estaba muy feliz por eso, pero sí el entrar a microbiología y química clínica, que es únicamente ofertada en la sede Rodrigo Facio, implicaba que yo tenía nuevamente que dejar mi tierra, así como lo habíamos dicho.
Sin duda alguna fue un proceso bastante duro. Recuerdo que mis papás me vinieron a dar un tour por la universidad varias veces antes de que yo ingresara al periodo lectivo. Y mi mamá tuvo que venirse conmigo como 2 meses, ¿verdad? Mientras yo me acoplaba, porque realmente sí que fue un golpe bastante duro para todos, porque somos una familia muy unida. Recuerdo que tal vez lo más difícil para mí fue dejar a mi hermano, porque tenemos una relación muy estrecha. Y como tenemos una diferencia de 8 años, entonces yo solía jugar con él todavía durante mi etapa universitaria. Entonces dejarlo a él fue la parte más dura. Entonces la solución que encontramos, y que en realidad fue una decisión muy personal, fue ir todos los fines de semana de San José hasta Liberia a visitar a mi familia. Y era esa recarga de energía, ¿verdad?, que yo necesitaba para venir acá a la meseta central y seguir estudiando. Entonces creo que nunca me desligué por completo, y eso fue un plus de verdad energético que yo necesitaba como parte de lo que significa ser Carol Matamoros, que es realmente un componente. El componente familiar para mí es primordial. Qué lindo. Nada como la familia, ¿verdad? Así es. ¿Qué la llevó a decidirse por la carrera de microbiología? Sin duda alguna, yo quería una carrera con un componente científico bastante importante, y creo que eso fue lo que me llevó a elegir microbiología y química clínica. También soñaba con ser química. En el colegio me gustó mucho esa materia, y recuerdo mucho estudiar las estructuras de los compuestos químicos. Realmente necesitaba encontrar un perfil de carrera que combinara esas 2 aristas o componentes, y esa fue la carrera de microbiología química clínica, que sin duda alguna, pues cuando la elegí y cuando logré entrar, pues durante los primeros cursos no tenía idea del alcance que tiene esta carrera, y me fue enamorando de ella mucho más conforme iba escalando en esta misma, ¿verdad?, en lo que es el perfil de estudios. Durante el desarrollo de la carrera, ¿qué considera usted que fue lo más desafiante que pudo haber vivido? Ya graduada, diría que encontrar un trabajo en mi propia provincia. Sí. Eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ya habiendo terminado la carrera, ¿Cuánto duró, perdón? Duré 6 años. 6 años. Uh-huh. Sí, y de vuelta para Guanacaste, esa era la intención. Esa era mi ilusión, realmente, encontrar un trabajo en mi propia provincia, que dicho sea de paso, sigue siendo, ¿verdad?, un reto para muchos jóvenes que somos guanacastecos, quizás no de nacimiento, sino de corazón, que encontramos también esas barreras, ¿verdad?, para poder desarrollarnos en la provincia que amamos. Entonces, ese fue un reto para mí también, encontrar un trabajo en Guanacaste y sobre todo en Liberia, que es el cantón en donde pues crecí y en el que ha crecido mi familia. Y dichosamente encontré esa oportunidad en el hospital de Liberia, pero sí tuve que esperar por una oportunidad. ¿Cuánto tuve que esperó esperar aproximadamente? 1 año para poder desarrollarme como microbióloga. Sí, durante ese año tuve que empezar como secretaria, recuerdo que también como técnico de laboratorio, siendo ya microbióloga. La única oportunidad que existía eran de otros perfiles, y dichosamente eso también me ayudó también a crecer profesionalmente, porque yo creo que un profesional debe dominar todos los procesos sustantivos de un lugar de trabajo, y haber entrado como secretaria y como técnico me permitió conocer cuáles eran las funciones de todos los perfiles que están
asociados al laboratorio y que deben de trabajar de una forma, diría yo, mancomunada, ¿verdad? Una forma de engranaje y ese conocimiento que yo adquirí me permitió ya una vez ejerciendo ya mi profesión, entender inclusive a muchos de mis compañeros, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo importante. Cuando uno inicia un trabajo, también conocer todos los perfiles asociados al desarrollo del trabajo donde uno está. Así es. Aproximadamente usted lleva en el sector salud desde el momento que ingresa a laborar en el hospital de Liberia e inclusive otros centros médicos de la provincia, aproximadamente 10 años, ¿verdad? Laborales. Así es. ¿Qué le enseñó, qué le enseñaron esos años en el servicio público y específicamente en el sector salud a Carol Matamoros? Vamos a ver, yo me desarrollé profesionalmente en la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución que a uno le permite escalar profesionalmente. Me enseñó que uno no puede quedarse estático, que el norte o el tope se lo impone uno mismo. Entonces, creo que durante esos años en el sector público, propiamente sector salud, yo pude crecer mucho profesionalmente y fui escalando hasta llegar a puestos de jefatura. Entonces agradezco mucho a la plataforma que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, que le permite a uno de verdad evolucionar y crecer profesionalmente. También me enseñó mucho sobre empatía, ¿verdad? Desarrollarse en un campo del sector salud en donde usted no desarrolla empatía, yo creo que es trágico. Estamos en contacto directo con personas que están sufriendo enfermedades, que esperan una respuesta y un servicio lleno de calidez. Entonces, creo que esa fue también una ventana de aprendizaje para mí, para tener paciencia también entre el trabajo con tantas personas, ¿verdad? Y diferentes temperamentos, diferentes formas de ser y de perspectivas. Pero más que todo ese desarrollo de empatía por el sufrimiento ajeno, que yo creo que debe ser clave para cualquier persona que se desarrolle en el sector salud. Durante esta etapa, ¿existe alguna vivencia que al día de hoy aún recuerde, que nunca haya olvidado? Sí. Bueno, es que el campo de la microbiología es muy grande, entonces le voy a comentar que a mí me gusta mucho la hematología, que es el estudio de las células de la sangre. Es el departamento donde uno tiene, uno de los departamentos donde uno tiene más contacto con el microscopio. Entonces, una de las vivencias que más recuerdo es después de haber realizado el análisis microscópico de una muestra sanguínea de un paciente. Recuerdo haber visto unas células, son células patológicas, unas células anormales. Fue la primera muestra en la cual encontré este tipo de células y recuerdo que me interesé mucho en llamar a esta persona. En la caja uno lo que hace es llamar a admisión para poder contactar al paciente, porque ese paciente requería ser atendido, porque le cuento que ese paciente llegó para ser atendido en consulta externa, es decir, él llegó nada más para hacerse un control sin saber que estaba enfermo. Entonces, recuerdo que realicé llamadas telefónicas sin tener respuesta y llamé por segunda vez a otro contacto que tenía asociado y quien me contestó fue una funcionaria del hospital y
y yo quedé como muy, En shock, digamos, o sí, preocupada, sí, estaba también, angustiada. no, yo decía, ¿por qué me contestó alguien Ajá, del hospital? Y ella me dijo, es que usted está tratando de contactar a un hermano mío. Entonces yo le dije, bueno, es que ocupo de verdad contactar a su hermano porque es urgente que se regrese al laboratorio para controlar la muestra. Y me dijo, ¿por qué? ¿Hay algo mal? Entonces yo le dije, es que necesito corroborar esos resultados. Y ella me dijo, es que yo le dije a él que fuera al laboratorio ese día porque lo veía muy extraño. Bueno, para no cansar con el cuento, él volvió al laboratorio, le controlamos los resultados y efectivamente pues seguía teniendo estas células anormales. Le hicimos un documento para poder indicarle al médico que por favor era urgente que se referenciara a este paciente a una unidad especializada y resulta que pues el paciente tenía una leucemia. A los años él falleció, pero dichosamente a partir de ese diagnóstico, de su eh, preocupación por el paciente. exacto, se le pudo iniciar un tratamiento. Entonces, ahí fue donde yo realmente entendí que, o sea, es vital de verdad realizar un trabajo minucioso, pero más allá también tener esa Cercano al parte, paciente. exacto, esa parte humana Sí, que debe despertar, ¿verdad? En cualquier profesional que está encargado del sector salud, que estamos trabajando con vidas humanas y esas vidas humanas son importantes para otras personas y uno nunca sabe también si esas personas pueden llegar a ser parte de la familia de uno. así es. Y bueno, de familia, de músicos por parte de, de su mamá, ¿verdad? Así es. Su vida ha estado un poco también ligada al tema musical, inclusive ha participado en el coro de la iglesia allá en Liberia. ¿Qué recuerdos vienen a su mente? ¿Qué sentimientos vienen a su mente cada vez que recuerda estos episodios? Sí, sí, efectivamente vengo de familia de músicos. Mis dos abuelitos fueron músicos. De hecho, uno de ellos les decía musiquita. Em, y también tengo un tío que estudió música pura y toca todos los instrumentos de viento y percusión. Bueno, es otro nivel. Recuerdo que siempre quise tocar un instrumento, eh, pero no me iba muy bien con el estudio del pentagrama, entonces empecé a cantar, ¿verdad? Desde muy chiquita y creo que pues me iba muy bien porque siempre ganaba, eh, Los festivales sí, estudiantiles, igual que mi participó, mamá, sí, igual que mi madre, que ella también ganaba festivales y de hecho formaba parte de una rondalla. Y bueno, eso también yo creo que lo heredé, el gusto por el canto. Inclusive cuando estuve en la Universidad de Costa Rica, hice las pruebas o la audición para poder formar parte del coro de la UCR y pasé esas pruebas. Entonces, la verdad es que la música siempre la he llevado muy dentro de mí y es parte también de las actividades que me gusta hacer extra laboral, sí. cantar. Ok, también mucho antes de ser diputada, también se dedicaba al tema, ¿verdad? Social. Inclusive participó en un programa que se desarrollaba en el Hospital de Liberia, conocido como el Buen Samaritano. Eh, ¿Cómo marcaron esas vivencias, su forma de entender el servicio a los demás? Bueno, vamos a ver, yo creo que el servicio a, a otras personas debe marcar la existencia de cualquier persona en este mundo. Yo digo siempre que a pesar de que las personas logran estudiar, logran tener casa, carro, siempre llega un momento en el que uno se cuestiona, ¿verdad? ¿Qué más nos hace falta? Y esa sensación de que algo nos hace falta siempre la llena del servicio a los demás. Ese sentimiento de que de verdad uno se está dando al otro y que de verdad esa ayuda es muy bien recibida y muy necesaria para muchos que de verdad
no tienen tal vez una red de apoyo, ese sentimiento no lo completa ninguna otra actividad. Entonces, es primordial darnos en servicio. Yo valoro mucho a las instituciones que son altruistas, ¿verdad? Y también que se dedican al voluntariado. Todas esas personas que se dedican al voluntariado siempre les he reconocido que esa parte humana debe ser el centro también del espíritu de otras instituciones, en donde tal vez ese no es el baluarte principal, pero cuando tal vez se sobreponga a esas cosas o ese sentir, ese sentimiento, podríamos lograr mucho mejores cosas en cualquier institución. Así es. Bueno, apasionada por la ciencia, por la investigación, por la música. Así es. Pero ¿cómo aparece la política en la vida de Carol Matamoros? Porque Bueno, digamos, ¿verdad? Son temas, digamos que totalmente opuestos a la música o este ujú. tipo de temas. Es curioso porque creo que nació desde ese querer ayudar y servir que siempre me ha caracterizado, porque quienes siempre estuvieron involucrados en política fueron mis papás. Ujú. Y de hecho mi papá fue candidato a alcalde, perdón, a vicealcalde en Liberia y fue síndico, y mi mamá también fue regidora en Liberia. Entonces yo lo que hacía era ayudarlos, ¿verdad? En las campañas, y cuando me veía ya adentro estaba más bien ayudando en, Como guía y esas cosas, ¿no? sí, como guía en el casa a casa, ¿verdad? Entonces ya más bien me leía los planes de gobierno para poder ayudar al Desde muy candidato chiquita. desde muy chiquitita. Recuerdo que mis papás siempre tenían, bueno, nuestra casa era una casa base, ¿verdad? Que era prácticamente la casa que repartía el alimento de los transportistas, de los guías, entonces siempre estuvimos involucrados en política. Entonces, no nació como, vamos a ver, eh, como un anhelo personal, pero me fue gustando porque sabía que podía ayudar a otras personas a alcanzar su cometido, y también esto me permitió conocer a otras personas y también desenvolverme un poquito más porque yo era muy tímida. Entonces En me empezó a serio. gustar que esos espacios me hacían aflorar la conversación y conocer a otras personas, y eso me llegó a gustar mucho. Muy bien. Bueno, la política aparece desde muy chiquita por la participación política de sus papás, que usted les colaboraba, como menciona, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿cómo pasó eso? Solamente de colaborar y trabajar en el hospital, en la parte médica y demás, allá estar a aspirar a un puesto de elección popular, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿verdad? Son polos totalmente distintos. ¿Qué la motivó a llegar a optar por un puesto de elección popular y que no se quedó solamente ahí como ayudando, sino que fue más allá? Ujú. Sí, bueno, yo siempre admiré mucho a las personas que aspiraban a tener este tipo de puestos políticos porque, bueno, es de reconocer que son puestos en donde eh, la gente espera mucho de ellos, ¿verdad? Y yo, honestamente, desde mi perspectiva, como soy tan disciplinada y también autoexigente, yo me decía, no puedo, no podría estar en esa posición porque que la gente espere tanto de mí y no dar este, ese 100% o no superar esas expectativas sería demasiado para mí. Sin embargo, mi liderazgo en política fue creciendo. Yo siempre me tomé muy, muy en serio
las participaciones que en su momento me fueron dadas. Antes de ser candidata a diputada fui candidata a regidora y recuerdo que empecé mucho a estudiar cómo podía presentar mociones en la parte municipal, ¿verdad? Y también empecé a identificar problemáticas en la población joven en su momento, porque cuando fui candidata a regidora estaba todavía durante mi época universitaria. Si acaso ya tenía los 18 años Cumplidas, recién digamos. cumplidos. Y recuerdo que me identifiqué mucho con problemáticas juveniles y estuve muy ligada con los skaters y en ver cómo podíamos resolver que ellos tuvieran un espacio de recreación, un espacio para poder desarrollar su disciplina. Pero sí, fue un salto enorme, ¿verdad? Y yo creo que ese salto de ya decir sí a ser candidata a diputación se debe a que de verdad yo pensé siempre y sigo pensando que la política puede tener también un componente científico porque debe basarse en datos crudos y certeros de la realidad que nosotros vivimos, que vive la población costarricense, y la toma de decisión también debe tener criterio científico, debe tener objetividad sobre todo. Entonces, del todo desligar la política de también el componente de objetividad no debería. Sí, convergen, Sí, consideración. no, sí, exacto, converge. Entonces no debería desligarse más bien, sino más bien sumar el componente de objetividad, más bien debería ser el centro de la toma de decisión en la Asamblea Legislativa. Entonces, traer a más científicos, yo creo que, o Sería lo personas, ideal. exacto. Muy bien. Antes de que se oficializara su candidatura, ¿sintió algún tipo de miedo o duda? Sí, sí, claro. Sí, ¿Qué pasaba por su mente antes de que cuando sucediera me, todo eso? cuando me propusieron ser candidata, bueno, no me lo creía, ¿verdad? A pesar de que ya tenía mi trayectoria en política, no creía merecer esa oportunidad y siempre pensé, bueno, pregunté si había filtros. Yo pues tuve que enfrentar esos filtros, esas entrevistas previas con el candidato y también tuve que ser electa por un proceso democrático interno de mi partido, el Partido de Liberación Nacional. Y pues todas esas pruebas las fui pasando una a una hasta llegar a ser ya la candidata, ¿verdad? Y sí fue una experiencia para recordar y para contar, ¿verdad? A mis próximas generaciones, que es lo que espero. Sí. Fueron varios meses de campaña, ¿verdad? Sí. Aproximadamente desde septiembre que se oficializa la candidatura Uh-huh. hasta febrero que ya se consolida el día de las elecciones. Durante todo ese trayecto y vivencias y demás, ¿cuál es el mayor aprendizaje que le dejó la campaña política a Carol Matamoros? Diría que es importante de verdad tener muy claro quién es uno, el valor que uno tiene para no desdibujarse en medio de tanta presión, en medio también de algunos conflictos que se puedan generar. La política pues también está llena de algunos, diría yo, episodios que no son muy agradables, ¿verdad? Siempre hay fuerzas que se oponen ante liderazgos nuevos y eso es algo muy, muy humano, ¿verdad? Nosotros tendemos a tener cierta resistencia a cambios. Entonces hay que tener un autoconocimiento del valor propio
para poder no desdibujarse en medio de todas esas situaciones y siempre ser fiel a su Las convicciones, lo sí, a sus llamaría. propias convicciones, así es. Sí. ¿Y cómo cambió su vida desde el momento que ya el 1 de mayo asumió la curul? Diría que, bueno, antes yo no era una persona que utilizaba mucho las redes sociales, a pesar de que, bueno, soy una diputada joven. Em, ya estar en el ojo público, ¿verdad? Ah, y también eh, ver cómo otras personas tienen opiniones sobre nuestras acciones es un poco difícil. Entonces también ese sentir de autoconocimiento propio que le hablaba que uno tiene que tener en campaña, se tiene que perpetuar en ya diría, en esta tarea ya de ser diputada, porque también el estar bajo el escrutinio de la opinión pública también tiende a imponer esa acción de dibujar a lo que uno realmente es. Entonces, ser muy fiel también nuevamente a esas convicciones y también, en este caso, pues yo como socialdemócrata también ser muy leal a los principios de mi partido, ¿verdad? Para no desdibujarme y tampoco desdibujar al movimiento que represento, al partido político que represento. ¿Qué considera que ha sido lo más difícil de ser diputada y al mismo tiempo también qué ha sido lo más gratificante de ser diputada? Diría que lo más difícil es comprender que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Uno quisiera tener de verdad una varita mágica entrando ya acá para poder lograr cambios certeros y ágiles para la población que uno representa, sobre todo cuando uno conoce los problemas que más afectan a poblaciones vulnerables en su provincia. Pero darse cuenta de que todos esos cambios no se pueden dar tal vez a la velocidad que uno pensaba, pues es como lo más difícil. Pero lo más gratificante es saber que la construcción de esas políticas públicas que uno trae aquí a la mesa de negociación, son políticas que nacen del consenso con las poblaciones, en el contacto territorial que uno realiza, que además tengo un espacio para dar voz a personas que usualmente no son escuchadas y que mi labor como diputada no solamente se encasilla en ser legisladora, sino que también tengo un alcance de ser agente fiscalizador de la acción de muchos entes en este país y que también puedo mantener una presencia al lado de las personas que me apoyaron en el voto y a las que no, pero que represento. Entonces eso es lo más gratificante, saber que sí puedo hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas y tal vez ese ritmo no es el que uno esperaba. Hace unos minutos mencionaba sobre el tema de la opinión pública, ¿verdad? Y demás. Y bueno, ya desde el 1 de mayo usted se convirtió en una figura pública. ¿Cómo maneja el día a día, ¿verdad? La presión de ser diputada y también esa exposición pública. Es complicado y no solamente es complicado para Carol Matamoros, es para todas las 57 diputaciones, estoy muy segura. Porque como seres humanos, pues somos personas que sensibles, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que todos tengamos una zona segura.
a nivel de la fracción lo hemos diseñado o lo hemos configurado a través de catarsis, reuniones de catarsis, en donde podemos comprender que muchos de lo que nos afecta son cosas que son compartidas. Y es importante no solamente tener esas zonas seguras, en mi caso es mi familia, mi pareja, y también mis compañeros de fracción. Y además de esa zona segura, es importante tener estrategias, ¿verdad?, para manejar esas situaciones que lo sacan a uno, ¿verdad?, de contexto, ¿verdad?, y que también lo lastiman. Claro. Porque desgraciadamente estamos viviendo tiempos en donde el discurso de odio y también el ataque personal es lo que más se ve a nivel del plenario, y debemos también ver de qué forma podemos cambiar eso, ¿verdad? Y incentivar una cultura de paz, de diálogo, consenso, y definitivamente no ser o cambiar, ¿verdad? No ser como esas personas, porque además nosotros debemos dar ejemplo, ¿verdad?, a todas esas personas que confiaron el voto en nosotros y que saben que somos voceros de muchas personas, inclusive nosotros de la juventud y de la niñez, ¿verdad?, que no puede vernos a nosotros en el plenario discutiendo o negociando a través de palabras que más bien, lejos de construir, pues más bien diría que dañan a otras personas. Sí. Y después de las largas jornadas de trabajo, reuniones, comisiones, plenario legislativo, giras y demás, ¿quién es Carol cuando llega a casa? Diría que Carol no cambia a lo largo del día. Siempre soy la misma. Soy una persona muy genuina en todas las esferas de mi vida. Quizás sí comparto, más bien, quizás sí cambio mi grado de apertura dependiendo de las personas con las que interactúa, pero mi forma de ser es la misma. Mi simpatía o mi calidez humana es la misma, más sin embargo, pues sí, no podría decirte que, ¿verdad? Bueno, cuando llego a mi casa y ya estoy con mi familia o mi pareja, pues tal vez tiendo a ser mucho más libre, ¿verdad? Riéndome o tal vez contando chistes o no sé, ¿verdad? Tal vez es como, no sé cómo explicártelo, tal vez bueno, es como muy común en todos, ¿verdad? Que ser mucho más natural o libre en casa, pero no cambio mi esencia a lo largo del día. Sí. ¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre? Ahorita tengo mucho menos tiempo libre, Sí, evidentemente, entonces ¿verdad? sí, Pero esos pocos espacios que le quedan, ¿qué es lo que más disfruto disfruta? mucho el descanso, Sí, disfruto mucho dormir, respeto mucho mis horas de sueño. Siempre me ha gustado mucho dormir, pero últimamente de verdad que esas horas de sueño sí son muy importantes y relevantes para mí. Me gusta mucho también ver películas, me gustan mucho las películas animadas, es parte de los hobbies que tengo al salir de acá, y compartir mucho con las personas que amo. sí. ¿Qué legado le gustaría dejar a Carol Matamoros cuando termine esta etapa como diputada? Sí, quisiera ser recordada como esa diputada que dio voz a las personas que no la tenían,
esa diputada que en el territorio se sentía igual con todos, una diputada que estaba abierta al consenso, al diálogo, una diputada que siempre basó su toma de decisión en objetividad, y una diputada también que disfrutó de verdad de compartir con los demás los aciertos, y también una diputada que reconoce el valor de los nuevos liderazgos, una diputada que reconoce también el valor de la juventud en los espacios políticos y que los defiende para ellos, porque yo creo que es importante que la juventud se sume y se apodere también de los espacios políticos. Eso es muy importante. Usualmente la política ha sido adultocentrista, pero el valor que nosotros como personas jóvenes podemos aportar en la política es invaluable. Y estamos en momentos en donde las nuevas tecnologías, la era digital, pues prácticamente domina, ¿verdad? Todos los espacios, y es primordial que personas jóvenes sean las que estén también, ¿verdad?, dentro de los espacios de toma de decisión, porque son los que más comprenden de estos cambios de paradigma. Y por eso, de verdad que, sin duda alguna, diría que me gustaría que me recuerden como esa persona que suma a la juventud en la toma de decisión y que los cree parte importante de la construcción de una nueva Costa Rica que integre y que no excluya a los demás. ¿Qué sueño le queda por cumplir todavía a Carol Matamoros? Bueno, yo usualmente, o en mis sueños, usualmente son cosas que impactan la vida de mi familia. Mi familia siempre ha sido el centro de mi vida, y hace unos años mi mamá pasó a ser parte de las personas en situación de discapacidad. Entonces, mi sueño por cumplir es una Costa Rica mucho más inclusiva, una Costa Rica que reconozca el valor de las personas en situación de discapacidad, una Costa Rica que no imponga barreras o limite a estas personas para que puedan pasar no solamente de la integración, sino a tener una vida plena. Entonces ese es mi sueño, pero yo estoy trabajando fuertemente para que eso ocurra, porque eso es parte de lo que yo creo. Cuando usted tiene un sueño, debe trabajar fuerte por ello. Y desde que entré y tuve esta oportunidad, que además pienso que también ha sido un regalo de Dios, he pensado que ese sueño yo lo quiero materializar, no solamente por mi mamá, sino también por todas esas personas que se han visto tal vez abandonadas o que se han visto hechas a un lado por un sistema que hasta el momento no es inclusivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, pero mi sueño ahorita no es personal, es un sueño colectivo, y sé que para eso ocupo la ayuda de muchas personas, pero yo creo que ahorita estoy en una plataforma que me permite llegar a muchos corazones, y es lo que más agradezco de esta diputación. En realidad creo que eso era la respuesta más bien a la pregunta anterior. Esta plataforma que te permite llegar a muchos, ¿verdad? Es una herramienta de verdad invaluable, y yo pretendo utilizarla al 100%, si se puede mucho más,
para poder crear una Costa Rica mucho más inclusiva para esas personas. Qué lindo. Señora diputada, estamos llegando al cierre de este programa. Agradecerle nuevamente por permitirnos compartir este espacio. Esta noche fue pues, muy enriquecedor, ¿verdad? Conocer no a la diputada, no a la microbióloga, sino quién es Carol Matamoros y qué hay detrás de esos títulos, ¿verdad? Quién es ella como persona y agradecerle nuevamente por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, y amable también por el espacio y por compartir nuevamente una historia, que es una historia muy humana. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y muchas gracias por darme este espacio y esta oportunidad. Así es, muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente. Saludos.